Hay algo profundamente fascinante en las personas que eligen el silencio. No ese vacío de quien no tiene nada que decir, sino la elección deliberada de no llenar cada momento con palabras. A lo largo de mi vida, me di cuenta de que estos individuos, estos observadores discretos que hablan con moderación, ven lo que pasa desapercibido para quienes viven inmersos en conversaciones incesantes. Nuestra sociedad, sin embargo, trata el silencio como un enemigo. Huimos de él como si fuera una amenaza. Llenamos cada pausa con risas nerviosas, comentarios vacíos, encendemos la radio nada más subir al coche, dejamos la televisión encendida incluso cuando no la estamos viendo. El silencio se nos hizo casi insoportable. Y eso revela algo profundo sobre nuestros miedos. Quien no deja de hablar, en realidad está huyendo de algo. Se escapa del momento presente, de la experiencia directa, de la realidad tal como es. Cuando nos perdemos en infinitas explicaciones, interpretaciones y palabras, dejamos de vivir la vida y solo vivimos nuestros pensamientos sobre ella. La realidad se desliza entre tus dedos como arena. Imagina a dos amigos caminando por un bosque. Uno de ellos no para de hablar, señala árboles, pájaros, comenta el tiempo, cuenta historias de otros senderos, planifica los siguientes pasos. El otro camina en silencio, simplemente presente, simplemente viendo, simplemente allí. Después de todo, ¿quién vive realmente el bosque? ¿Quién nota el susurro de las hojas, la luz que se filtra entre las ramas, el olor a tierra húmeda? El hablante está atrapado en su propio mundo verbal, sin apenas registrar lo que le rodea. El silencio, a su vez, revela lo que esconden las palabras. Estas personas silenciosas experimentan la vida directamente, sin el filtro constante de comentarios y juicios. Y eso marca la diferencia. La mayoría de nosotros vivimos atrapados en nuestra propia mente con un monólogo interno que nunca cesa: interpretar, clasificar, comparar. Vemos una flor y al mismo tiempo pensamos, es una rosa. Prefiero las margaritas. Necesito plantar flores en el jardín. ¿Aún está abierta la floristería? Tengo que llamar mañana. Y por eso nunca vemos la flor. Solo vemos nuestras ideas al respecto. El silencio, sin embargo, nos permite ver la flor misma, no el concepto, no la palabra, no los recuerdos o los planes, sino la flor allí, en ese momento exacto, en toda su singular belleza. No digo que las palabras sean malas. Nada de eso. Son herramientas poderosas, esenciales para la comunicación, para tender puentes, para compartir experiencias. Pero como cualquier herramienta, se puede hacer un mal uso de ellas. Cuando confundimos la descripción con la realidad, el mapa con el territorio, perdemos lo esencial. El problema de hablar sin parar es que nos aleja de la vida. Vivimos como espectadores, comentando la existencia en lugar de sumergirnos en ella. Es como mirar el mundo a través de una ventana, sin sentir nunca el viento en la cara. Y lo más triste es que muchas personas pasan toda su vida así, sin tocar realmente la realidad. Las personas silenciosas han descubierto algo que los conversadores no saben: hay una forma de saber que no depende de las palabras, una forma de vivir más profunda que el pensamiento. Cuando el silencio es genuino, no solo externo sino interno, sucede algo extraordinario. La barrera entre nosotros y el mundo se disuelve. Dejamos de ser observadores lejanos y pasamos a ser parte de la vida, mirando de adentro hacia afuera. Esta es la sabiduría que los místicos de todas las tradiciones han tratado de transmitir durante siglos: la verdad no se puede decir, la realidad no se puede expresar con palabras. Los taoístas enseñan que el Tao que se puede nombrar no es el Tao eterno. Los budistas hablan del silencio más allá de las palabras. Incluso en el cristianismo existe esta comprensión: en el principio existía el verbo, pero antes del verbo, el silencio. El misterio. La fuente sin nombre de todo. No es necesario ser un místico para entender esto. Todos hemos experimentado estos momentos, aunque sea brevemente. ¿Alguna vez te has perdido en la contemplación de un atardecer, en la melodía de una canción, en el abrazo de un ser querido? En estos momentos, ¿dónde queda el monólogo interno? ¿Dónde están las palabras? Desaparecen. Y en su lugar viene una claridad, una presencia, una intensidad que no tiene precio. Las personas silenciosas viven más cerca de este estado, no por ningún don especial, sino porque han aprendido a guardar silencio.
Descubrieron que no cada momento necesita palabras, que observar no requiere comentarios, que vivir no necesita traducirse al lenguaje. Y precisamente porque no hablan todo el tiempo, se dan cuenta de lo que los demás no ven. Notan los pequeños cambios en la expresión de alguien, revelando emociones ocultas. Observan cómo cambia la luz a lo largo del día, capturando patrones en la naturaleza y el comportamiento humano. Ven conexiones que eluden a los charlatanes, demasiado ocupados hablando para prestar atención. Hay una historia zen que ilustra esto perfectamente. Dos monjes caminaban juntos en silencio. Pasadas las horas, el más joven finalmente rompe su silencio. Maestro, he estado practicando el silencio como usted me enseñó, pero es muy difícil. Mi mente sigue produciendo palabras, incluso cuando no las digo. El monje mayor toma una piedra y la arroja a un lago. ¿Escuchaste? Pregunta. Sí, maestro, responde el joven. Así que conoces el sonido de las palabras, dice el maestro. Ahora escucha el sonido antes de que la piedra golpee el agua. El discípulo queda confundido y el maestro añade, este es el sonido del silencio. No es la ausencia del sonido, sino lo que existe antes de que aparezca. Esta es una lección profunda. El silencio no es solo una falta de palabras, sino una presencia viva, una conciencia que existe antes, debajo y más allá de ellas. Quienes cultivan el silencio tienen acceso a esta dimensión, algo que el conversador compulsivo nunca alcanzará. Pero ojo, estoy proponiendo que todos dejen de hablar y se queden mudos. Eso sería absurdo. La comunicación es fundamental y las palabras tienen su valor. Lo importante es no dejar que nos alejen de la vida real. O escuchar podcast como si el silencio fuera una amenaza que había que desterrar a toda costa. Un día, durante una excursión con sus alumnos, el autobús se averió. Estuvimos horas de pie en una carretera desierta, sin señal de móvil, sin nada que lo distrajera. Al principio intentaba mantener la conversación, hacía chistes, contaba historias, pero poco a poco su voz iba perdiendo fuerza. Los estudiantes, cansados, comenzaron a quedarse dormidos. Luego guardó silencio. Y fue allí, en ese vacío forzado, donde algo en él se rompió. No de forma dramática, sino como una rama seca que finalmente cede al viento. Cerró los ojos y, por primera vez en años, simplemente lo estaba. No pensó en nada, no analizó, no planificó. Solo sentía el peso de su propio cuerpo sobre el asiento, el olor a tierra seca, el lejano zumbido de los insectos. Cuando el autobús finalmente empezó a moverse de nuevo fue diferente. No dijo mucho durante el resto del viaje. Y en los días siguientes noté que escogía sus palabras con más cuidado, como si cada una tuviera un peso que antes no tenía. Ya no era el mismo hombre hablador. O mejor dicho, era lo mismo, pero ahora había algo nuevo en ello, una quietud que no había existido antes. Este maestro no se convirtió en ermitaño. Continuó enseñando, escribiendo, hablando. Pero algo fundamental había cambiado, había descubierto que el silencio no era un vacío que había que llenar, sino un espacio donde podían suceder cosas. Y eso marcó la diferencia. Porque ya ves, el silencio no es ausencia. Es presencia plena. Es el lugar donde la vida se revela sin filtros, sin interpretaciones, sin la capa de ruido que normalmente nos impide verla tal como es. Cuando hablas demasiado, no solo estás llenando el espacio con palabras, estás construyendo un muro entre tú y el mundo. Cada frase es un ladrillo. Cada opinión, un cemento que endurece. Y con el tiempo te encuentras encerrado dentro de tu propia mente, mirando a través de pequeñas rendijas, convencido de que esto es la realidad. Pero el silencio derriba ese muro. No requiere que abandones las palabras para siempre, sino que aprendas a usarlas con intención, como un pintor que sabe cuándo el pincel debe tocar el lienzo y cuándo debe retirarse. Porque las palabras, utilizadas con prudencia, pueden ser puentes. Pero cuando se usan sin control, se convierten en muros. Y las paredes, por muy altas que sean, nunca dejan ver el horizonte. El hablante compulsivo vive dentro de un laberinto de palabras que él mismo construyó. Cree que está explorando el mundo cuando en realidad solo está dando vueltas en círculos dentro de su propia cabeza. La persona silenciosa, incluso cuando habla, lleva consigo la inmensidad de lo que existe más allá de las palabras. No necesita llenar cada segundo de sonido porque sabe que el verdadero significado no está en lo que se dice, sino en lo que se siente. Y aquí está la ironía.
cuanto más te acostumbras al silencio, más poder ganan las palabras que eliges utilizar. Porque dejan de ser un hábito y se convierten en una elección. No hablas para llenar un vacío, sino porque tienes algo que decir. Y la gente lo nota. Sienten la diferencia entre alguien que habla por hablar y alguien que habla porque tiene algo que ofrecer. Es como la diferencia entre un río que se desborda, llevándose todo a su paso, y un pozo profundo, donde cada gota es preciosa. Uno inunda, el otro se apaga. Pero no nos equivoquemos, cultivar el silencio no es tarea fácil. Requiere coraje. Porque el silencio nos confronta con quienes somos realmente, sin máscaras, sin personajes, sin las historias que nos contamos. Nos pone cara a cara con lo desconocido, y la mayoría de la gente le tiene miedo. Miedo a estar solo, miedo a no tener nada que decir, miedo a descubrir que, sin palabras, quizás ahí no haya nada. Pero es precisamente en esta nada donde reside la clave. Porque nada no está vacío. Es potencial. Es el espacio donde todo puede emerger. Es la página en blanco antes de la primera palabra, la pantalla limpia antes de la primera línea, el silencio antes de la música. Y quienes aprenden a habitar este espacio descubren que la vida no es algo que se pueda explicar, sino algo que se puede vivir. Entonces, si realmente quieres conocer el mundo, empieza por conocer el silencio. No como ausencia, sino como presencia. No como un vacío, sino como un espejo. Porque es en el silencio donde ves quién eres realmente. Y solo cuando sabes quién es puedes realmente encontrar a otros. En un mundo que confunde movimiento con significado, llenó cada momento de sonidos, ideas, distracciones. Un día pregunté por qué nunca me quedaba en silencio. Me miró como si le hubiera sugerido algo absurdo. ¿Para qué?, preguntó, como si la mera existencia fuera un vacío a llenar. Y entonces entendí, para el ser nunca fue suficiente. Necesitaba estar siempre haciendo algo con la mente, como si el simple hecho de existir fuera un defecto a corregir. La idea de simplemente estar allí sin actividad mental le resultaba tan extraña como respirar sin aire. Años más tarde supo que algo en su vida se había roto. No había muchos detalles, parecía que la incansable máquina de los pensamientos, ese engranaje que nunca se detenía, finalmente lo había agotado. Ardió por dentro. Y en su colapso se vio arrojado al silencio, no por elección sino por necesidad. Y este silencio, que antes parecía un desierto, resultó ser un espejo. Cuando lo volví a ver, era diferente. Más silencioso, más lento, más presente. Me dijo que en el vacío forzado, había encontrado algo que había estado evitando durante toda su vida, a sí mismo. Eso es lo que hace el silencio. No inventa, no distorsiona, no interpreta. Simplemente muestra lo que ya está allí. Bajo el ruido de las palabras, de las obligaciones, de las distracciones, bajo el peso de las teorías y de las explicaciones, solo existe esto, la conciencia misma, la vida misma, la realidad cruda e inmediata. No tus versiones de ello, ni tus miedos o esperanzas, sino lo que hay aquí y ahora, sin filtro. Quienes habitan el silencio conocen esta verdad de cerca. Viven de ello, no de las capas superficiales de pensamientos y palabras. Y eso lo cambia todo. Transforma su forma de ver el mundo, cómo se relacionan, cómo responden a lo que sucede. Hay en ellos una solidez de la que carecen quienes viven en el torbellino de las ideas, porque los segundos construyen su vida sobre arenas movedizas, conceptos, opiniones, abstracciones, mientras que los primeros se asientan sobre terreno firme. La experiencia directa. Hay una paradoja en esto. Quienes callan entienden mejor el lenguaje que quienes hablan sin parar. Porque no desperdicies palabras. Sabes que son solo flechas que apuntan a algo, nunca el algo en sí. Sabes que la palabra agua no apaga la sed, que la palabra fuego no quema, que todo lenguaje es una metáfora, toda teoría es un mapa, no el territorio. El hablante, en cambio, confunde el mapa con el paisaje. Cree que si describe algo con precisión, si lo disecciona en categorías, si lo explica hasta el último detalle, habrá captado su esencia. Pero la vida no cabe en palabras, del mismo modo que el océano no cabe en un cubo. Podrás recoger una muestra, pero te habrás perdido lo esencial, la inmensidad, el movimiento, la vida que escapa a cualquier definición. Entonces, ¿cómo cultivar este silencio? ¿Cómo acceder a esta visión directa, a esta experiencia sin intermediarios? La respuesta es sencilla: no se cultiva.
Porque cultivar es un acto, y lo que buscamos es precisamente la ausencia de acto. Pero podemos crear las condiciones para que surja. A veces podemos simplemente detenernos. No fuerces el silencio, pero permítelo. Sentarse sin coger un libro, caminar sin encender la radio, estar con alguien sin llenar cada pausa con palabras. Estos pequeños gestos de no hacer dejan espacio para que se manifieste algo más profundo. También podemos observar el propio ruido interno. Solo observa. Sin intentar silenciarla, sin juzgarla, solo notar cómo la mente no deja de hablar, comentar, planificar, cavilar. No necesitas hacer nada con él. Solo fíjate. Y esta simple percepción crea una brecha, una interrupción en el incesante flujo de pensamientos. Y en ese intervalo algo nuevo se hace posible. Lo que la gente silenciosa ve, y los que hablan no pueden, es, al final, muy simple, ven lo que es. No lo que creen que es, no lo que desearían que fuera, no lo que temen que pueda ser. Justo lo que es. Este momento. Este aliento. Esta luz. Nada extraordinario, nada místico. Simplemente la realidad ordinaria, vista con claridad por primera vez. Y esa, amigos míos, es la visión más grande que existe.